El cuerpo humano sigue siendo uno de los misterios más grandes para la ciencia. A pesar de todos los avances médicos, hay fenómenos dentro de nosotros que simplemente no tienen explicación. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos desconcertados ante algunos aspectos de nuestra propia biología? En este vídeo, vamos a descubrir casos fascinantes que nos muestran lo poco que aún sabemos sobre nosotros mismos. A lo largo de la historia médica, los investigadores han hecho descubrimientos increíbles, pero también han encontrado límites. Uno de estos límites son los casos donde, a pesar de todas las pruebas y diagnósticos, el cuerpo humano actúa de manera que nadie puede explicar. Un ejemplo clásico de este enigma es el caso de Paul Karason, conocido como el hombre azul. Paul desarrolló una rara condición llamada argiria, que convirtió su piel en un tono azul intenso. Aunque la causa se atribuye al uso prolongado de plata coloidal, lo que desconcertó a los médicos fue la rapidez y el nivel extremo en el que su piel cambió de color. Durante el resto de su vida, Paul vivió con esta condición, que no solo lo convirtió en un misterio médico, sino en un fenómeno mundial que desafía las explicaciones simples. Este es solo uno de los muchos casos que ilustran cuán poco entendemos sobre nuestro cuerpo. La ciencia ha intentado descubrir qué es lo que falla en estas situaciones, pero a menudo, se enfrenta a más preguntas que respuestas. Y estos misterios médicos no solo son raros, también nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la salud y el bienestar. Algunos de los casos más sorprendentes son aquellos donde el cuerpo humano actúa de manera completamente inesperada. A pesar de pruebas médicas exhaustivas, hay ocasiones en las que los médicos no logran encontrar una causa para los síntomas. Estas enfermedades misteriosas no solo afectan a las personas que las padecen, sino que también dejan a los expertos sin respuestas. Uno de estos casos desconcertantes fue el de Haley Joel, quien durante años experimentó una serie de síntomas debilitantes, incluyendo fatiga extrema, dolor y problemas neurológicos. A pesar de múltiples estudios y consultas médicas, los profesionales no lograban entender qué le sucedía. Finalmente, después de años de incertidumbre, se descubrió que Haley tenía una rara mutación genética que afectaba su metabolismo. Sin embargo, incluso con esta explicación, los médicos no pudieron entender por completo la gravedad de sus síntomas, ni explicar por qué su cuerpo reaccionaba de esa manera. El caso de Haley sigue siendo un misterio que nos recuerda lo poco que aún sabemos sobre las mutaciones genéticas y sus efectos en el cuerpo humano. Casos como este nos muestran que, aunque la ciencia ha avanzado, aún hay muchas cosas sobre el cuerpo humano que siguen desconcertando a los médicos y científicos. Uno de los mayores misterios en la medicina es cómo el estado mental y emocional puede influir directamente en la salud física. Hay momentos en los que el cuerpo parece responder de manera extraordinaria a factores psicológicos como el estrés, el trauma o incluso la sugestión. A lo largo de la historia, se han documentado casos donde la mente humana ha sido capaz de afectar profundamente la salud del cuerpo, desafiando las explicaciones científicas. Uno de los casos más intrigantes en este campo fue el de Peter Tripp, un famoso locutor de radio que, en 1959, intentó batir el récord mundial de permanecer despierto durante 200 horas. A medida que pasaban los días, su mente comenzó a colapsar. Tripp empezó a sufrir alucinaciones vívidas, veía arañas en su ropa, escuchaba voces inexistentes y llegó a creer que personas cercanas a él eran impostores. A pesar de no haber ningún daño físico visible en su cuerpo, el impacto psicológico fue devastador. Los médicos que lo observaron quedaron desconcertados por cómo la falta de sueño afectaba tan gravemente su mente, y en consecuencia, su cuerpo.
Este es solo uno de los muchos casos que ilustran el poder de la mente sobre el cuerpo. Desde el efecto placebo hasta casos extremos como el de Tripp, seguimos sin comprender completamente cómo nuestras emociones y pensamientos pueden tener un impacto tan profundo en nuestra salud física. A lo largo de la historia médica, han ocurrido casos que desafían todo lo que sabemos sobre el cuerpo humano. Personas que, tras haber sido diagnosticadas con enfermedades terminales o incurables, se recuperaron sin intervención médica. Estas remisiones espontáneas son uno de los misterios más grandes en la medicina, y aunque estos casos son extremadamente raros, nos recuerdan que el cuerpo humano sigue siendo un territorio lleno de sorpresas. Uno de los casos más sorprendentes fue el de Claire Sylvia, quien en 1988 recibió un trasplante de corazón y pulmón. Poco después de la operación, Claire empezó a experimentar cambios en su comportamiento y gustos. Comenzó a tener antojos de alimentos que nunca le habían gustado, como las alitas de pollo, y a sentir una afinidad inexplicable por la cerveza, algo que tampoco formaba parte de su dieta previa. Lo más intrigante fue que Claire afirmaba haber heredado ciertos recuerdos y deseos del donante del corazón. Aunque la ciencia no ha podido confirmar lo que ella describía como memoria celular, su caso sigue siendo uno de los más misteriosos. Este no es el único caso de remisión espontánea o fenómenos inexplicables. Existen otros casos documentados donde personas diagnosticadas con cáncer terminal, sin tratamiento, de repente se recuperaron sin ninguna intervención médica. A pesar de todos los avances científicos y médicos, el cuerpo humano sigue siendo un enigma. Los casos que exploramos hoy, como el de Paul Carason y las remisiones espontáneas, son recordatorios de que, por más que intentemos comprender nuestro propio cuerpo, siempre habrá más preguntas que respuestas. Estos misterios nos muestran que la biología humana es mucho más compleja de lo que podemos imaginar, y que incluso la ciencia tiene sus límites. Cada descubrimiento trae consigo nuevos desafíos, y eso es lo que hace que el cuerpo humano sea tan fascinante. Sabemos mucho, pero no lo suficiente. ¿Quién sabe qué otros secretos todavía guarda nuestra propia biología, esperando a ser descubiertos en el futuro? Si te ha intrigado este vídeo y quieres descubrir más misterios del cuerpo humano, asegúrate de darle like y suscribirte al canal. Aquí exploramos lo inexplicable, lo sorprendente y lo que la ciencia aún no puede resolver. No te pierdas nuestras próximas historias llenas de misterio y fascinación. Nos vemos en el próximo vídeo.